Buenos días, mi nombre es Leandro Sebane. En el día de hoy vamos a hablar sobre hipertermia, agotamiento por calor. Tenemos un paciente que ingresa a emergencia, masculino de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes. Ingresa con deterioro del sensorio, con un Glasgow disminuido. Los signos vitales: una tensión arterial de 80/40, una frecuencia cardíaca de 130 y una temperatura axilar de 39 grados centígrados. Bueno, los diagnósticos quizás más probables se les puede venir a la mente es sepsis, un ACV, una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar. Pero bueno, a nadie se le ocurrió que pudiera tener este paciente un golpe de calor. En la ciudad de Buenos Aires posee un promedio estival de 90 muertos por día, pero durante la ola de calor de los principios del 2001 se elevó a 250 muertos por día por pacientes que han sufrido golpe de calor. Bueno, aquí dos definiciones importantes. Una es el agotamiento por calor o insolación, que ya más de uno le debe haber pasado personalmente, y son las manifestaciones más comunes con temperaturas centrales de 37 a 40 grados centígrados. Después está el golpe de calor o shock con temperaturas por arriba de los 40 grados. Se puede desarrollar en varios días con temperaturas menores o abruptamente con temperaturas más elevadas. Bien, repasemos el calor cómo se intercambia. Por conducción se refiere a la pérdida de calor por el contacto directo con objetos fríos. Por convección, pérdida de calor cuando el aire relativamente más frío toma contacto con nuestra piel expuesta. Por radiación, que es la liberación del calor directamente desde nuestro cuerpo al medio ambiente. Y por evaporación, es la pérdida de calor a través de la transpiración, y es la forma más efectiva, donde se disipa hasta 600 kilocalorías hora en condiciones óptimas. Bien, los mecanismos de regulación, la vasodilatación periférica, transpiración y taquicardia, son activados por un aumento de la temperatura central de menos de 1 grado. Los atletas de alto rendimiento transpiran a un ritmo de 1.5 litros por hora. El intercambio de calor depende de los gradientes de calor y humedad. Mientras aumente la temperatura y la humedad del ambiente, este proceso se vuelve menos efectivo. La medición de la temperatura periférica no siempre se correlaciona con la temperatura central, por lo tanto no es necesario la hipertermia periférica para el diagnóstico. Recordar que hay diferentes métodos como la temperatura timpánica para medir realmente la temperatura central. Hay múltiples factores ambientales que favorecen o empeoran la enfermedad por calor. Una de ellas es la humedad relativa. La humedad impide que el sudor se evapore, lo que obstaculiza una pérdida de calor corporal efectiva y hace que la temperatura del aire parezca más elevada. Fíjense en este cuadro donde tenemos la humedad y la temperatura en las abscisas, por lo cual a una temperatura de 28 grados con una humedad del 50% tenemos un riesgo bajo de enfermedad por calor. Pero si la humedad a los 28 grados aumenta casi al 100%, ya estamos en un riesgo moderado o peligroso para tener una enfermedad por calor. Hay diferentes sustancias que pueden favorecer o empeorar la enfermedad por calor, como el alcohol, los diuréticos, las benzodiazepinas, las anfetaminas, la cocaína, anticonvulsivantes, antihistamínicos y algunos otros tipos de medicaciones antihipertensivas como medicaciones psiquiátricas. Factores personales y socioculturales que favorecen o empeoran la enfermedad por calor. Algo ya vimos, como las personas menores de 5 años y las personas mayores de 65, tener un bajo nivel sociocultural y económico,
y enfermedades crónicas. No solo los adultos mayores son propensos a esta enfermedad. Por ejemplo, Clarín publica en el año 2010 un niño alemán muere por un golpe de calor o deshidratación. Este chico de 5 años de edad, cuyo cadáver fue descubierto en un paraje en Córdoba después que su propia madre denunciara su desaparición. Aparentemente murió por falla multiorgánica derivado por un golpe de calor o una fuerte deshidratación, que es lo que da como resultado la autopsia del cadáver. Bien, con respecto al agotamiento o la insolación, veamos cuáles son los signos y síntomas: cefaleas, anorexia, ansiedad, mareos, debilidad y fatiga, enrojecimiento cutáneo, náuseas, vómitos, oliguria, sed intensa, calambres musculares y finalmente agotamiento. Estas son típicas quemaduras de tipo A por exposición al sol. En el diagnóstico del laboratorio tenemos aumento de la urea, del sodio plasmático y hemoconcentración con aumento del hematocrito. Menos frecuentemente tenemos aumento de la creatinina, transaminasas y podemos también obtener hipoglucemia asociada. Bien, el tratamiento inicial es colocar al paciente en un ambiente fresco, que esté con ventilador, ya que la convección disminuye 0,3 grados de temperatura por minuto. Soluciones glucosalinas biorales, en 4 litros administrar 6 horas bioral. Si en las 2 horas no mejora, entonces habría que sí o sí pasarlo a una sala de emergencias con colocación de viendo venosa y planes de hidratación de dextrosa en sodio, por lo menos 4.000 mililitros en las primeras 4 horas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el shock o golpe de calor, donde frecuentemente es fatal o queda lesiones neurológicas hasta en un 20%. La incidencia en Estados Unidos es de 15 a 25 por 100.000 habitantes. En Arabia Saudita tiene una incidencia de 25 a 250 por 100.000 habitantes, de los cuales la mitad muere. Aumento progresivo de la muerte por sobrecalentamiento global y aumento de las olas de calor. Esta publicación del 2005 habla donde hay víctimas fatales en Italia, Albania y Francia, con problemas energéticos eléctricos en varios países por una ola de calor de más de 46 grados centígrados con 27 muertos asociados. Fíjense en los lugares de altísimo calor, donde sufren todos signos de deshidratación e insolación. Vamos a la definición. Presenta al paciente una temperatura más de 40 grados centígrados, más la piel seca y caliente, más deterioro del sensorio, que puede haber delirio, convulsiones o coma. Las causas pueden ser por una exposición extrema al calor o por ejercicios extremos. La fisiopatología. Cuando se eleva hasta 1 grado de temperatura, el hipotálamo genera una vasodilatación cutánea, aumenta el flujo cutáneo hasta 8 litros por minuto, empieza a haber una vasoconstricción esplácnica, sudoración, que permite el enfriamiento, y llega a una pérdida de 2 litros de agua por hora. Después hay una fase de respuesta aguda, donde se liberan interleuquinas 1 y 6 y empieza una activación leucocitaria. La respuesta al shock del calor es llamada el heat shock protein, aumenta el gasto cardíaco a 20 litros por minuto,
Por lo tanto, es una respuesta exagerada al calor, con una alteración inmunológica y de la barrera del intestino, aumenta el óxido nítrico, las endotelinas, factor de necrosis tumoral. Bien, esto es lo explicado anteriormente en este gráfico, donde hay vasodilatación cutánea y vasoconstricción esplácnica, por lo cual hay un aumento de la permeabilidad intestinal con óxido nítrico, endotoxinas, y se pierde entonces la falla termorregulatoria con estado de shock y stroke cerebral. Por lo tanto, todo esto lleva a que haya una respuesta procoagulante frente a un shock de calor, donde intervienen todas estas interleuquinas, la 1, la 6, la 10 y el factor de necrosis tumoral, por lo cual también se provoca inhibición de la fibrinólisis, formándose coágulos intravasculares que empiezan a impactar en diferentes zonas del organismo y de nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando hay un shock por calor, empieza a haber la sequedad de piel y mucosas, con alteración del sistema nervioso sobre todo, con alteraciones de la conducta y del juicio, irritabilidad, delirio, confusión, convulsiones y hasta llegar al coma. Taquicardia e hiperventilación con dióxido de carbono menos de 20 minutos de mercurio, hipotensión asociada y disfunción multiorgánica con falla renal, destrés respiratorio, injuria miocárdica y hepática, CID y trombocitopenia. En el laboratorio encontramos inicialmente una alcalosis respiratoria por hiperventilación, encontramos luego una acidosis metabólica o por ejercicio o por isquemia generalizada y acidosis láctica, hipofosfatemia, hipocalemia y rhabdomiólisis cuando hay un ejercicio mediado con hipercalemia. Como vemos, el tratamiento en estos pacientes, como se visualiza en esa imagen, ¿no?, que es un maratonista que ha sufrido un shock por calor. En el prehospitalario, colocar al paciente en un ambiente fresco, colocarle hielo, soluciones isotónicas. A nivel hospitalario se le ponen mantas térmicas para disminuir la temperatura, hielo, PAX, el dandrolene ya no se usa. Se puede utilizar lavados gástricos o peritoneales con soluciones frías, cristaloides endovenosos con planes de hidratación parenterales amplios y también según la precarga, utilizando la ecografía para visualizar el gasto cardíaco y la vena cava inferior. Y cuando hay deterioro del sensorio, que está bastante asociado a estos pacientes, hay que proteger vía aérea con intubación orotraqueal y conexión ARM. No solamente los seres humanos sufren golpe de calor. Y como conclusiones, sabemos que el golpe o shock por calor predispone a niños pequeños y a mayores de 65 años. Hay que medir la temperatura central, como es un termómetro timpánico. El diagnóstico del golpe o shock de calor es temperatura más de 40 grados, piel seca caliente, más deterioro del sensorio asociado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.